Bien, evaluamos las políticas de Estado o la ausencia de políticas de Estado y estamos pensando en quién va a ser el próximo presidente que las pueda llevar adelante. Y para evaluar quién puede ser el próximo presidente nos escucha en este momento Sergio Bernstein, uno de los analistas políticos más importantes que tiene el país. ¿Cómo está, Sergio? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buen día. Buen día para vos. Sergio, a ver, podemos decir que la gente ya se olvidó de lo que sucedió con Nisman, que la economía, si bien está mal, no está tan mal como estaba hace un tiempo y que el argentino ya internalizó algunos problemas de la economía, que no hay grandes escándalos como había hace tiempo, que Cristina habla todos los días y esto aparentemente le suma. El oficialismo aparentemente se fortalece día a día. ¿Esto es una sensación o una realidad? Es una realidad en un contexto muy especial, al margen sumando a lo que vos estás marcando acá. Me parece que el gobierno frenó algunos embates que tenía hasta hace poquito con la justicia en particular, contra el juez Fayt, antes contra toda la corte, incluso hasta hace un par de meses hablaba de golpe judicial, partido judicial, digamos, toda esa locura que disparó la muerte de Nisman, el contexto, digamos, de la muerte de Nisman, todo eso se frenó y el gobierno comenzó con la típica fórmula de los años electorales, que es moderación política y populismo económico. Mucho plan, digamos, para que la gente consuma, llegar a mitad de año con el efecto de las paritarias, más el aguinaldo, más obviamente aumentos a las jubilaciones, a las asignaciones familiares, planes sociales, algún efecto de las modificaciones en impuestos a las ganancias, todo tratando de impulsar el consumo y obviamente con un objetivo meramente electoral, y al mismo tiempo propiciando candidatos moderados, candidatos más, digamos, fundamentalistas en todos los distritos. Fueron desplazados, sobre todo por el escaso éxito que tuvo la candidatura de Recalde en la ciudad de Buenos Aires, y a partir de ese momento, digamos, los Uribarri, los Rossi de este mundo renunciaron. En la provincia de Buenos Aires predominan también candidatos moderados. Ustedes lo vieron en Santa Fe con Omar Perotti, los cordobeses con Acastelo. El Frente para la Victoria busca candidatos que traten efectivamente de mostrar gestión y moderación para lograr el voto de la gente. En todo caso, los cargos para la cámpora están en la burocracia, no en las listas electorales, y esto incrementa naturalmente las chances del gobierno en un contexto en el cual la oposición luce fragmentada, con digamos, conductas o estrategias muy contradictorias. Se buscan alianzas en el interior, pero no a nivel nacional, y no se entiende por qué en algún lado sí y a nivel nacional no, excepto que todos quieren ganar, y probablemente por eso no gane ninguno. De forma tal que es, digamos, errores no forzados de la oposición y virtudes en el pragmatismo por parte del gobierno que explica este peculiar escenario preelectoral. Sí, me adelantaste la respuesta a la pregunta que te iba a hacer. Era obviamente una pregunta que en estos días se repite bastante: si la oposición tal como está tiene chances de ganarle a Scioli. Me adelantaste que es muy difícil. A Scioli o a Randazzo, cuidado, cualquier candidato del oficialismo. Cuando uno mira el panorama de Argentina en su conjunto, de Sudamérica en particular, en los últimos años, con la excepción de Chile y Perú, y la crisis en Paraguay, en todos lados gana el oficialismo, ya sea de izquierda o de derecha o de centro, no importa quién esté en el gobierno, tienden a ganar, y lo mismo ocurre en las provincias de Argentina. Por ejemplo, en las dos que tuvimos ya elecciones a gobernador, que son Neuquén y Salta, en ambos casos la ventaja de los que están gobernando, en el caso de Salta el mismo gobernador, en el caso de Neuquén incluso con una persona menos conocida, con un apellido no tradicional, la ventaja fue extraordinaria. Entonces, cuidado con eso, porque lo que le llama la ventaja del que gobierna es muy significativo en términos de recursos, en términos de posicionamiento, capacidad de hacer política pública, por supuesto el uso de la pauta, y por eso me parece que más allá del caso argentino y más allá incluso de ciertas idiosincrasias provinciales, lo que marca la tendencia es que el que esté gobernando tiene muchas más chances de los que están en la oposición, sobre todo cuando van divididos. El partido del Estado, como se dice a veces, el de la ciencia política. Exactamente. Sergio, Massa está tratando de agitar, de endilgarle a Macri el no acuerdo a nivel nacional. Él sostiene que aparentemente, ¿no? 7 de cada 10 de sus votantes optarían por Scioli en una pelea palmo a palmo Macri-Scioli. Ahora, si 7 de los votantes de Massa votarían a Scioli, me parece que ya está medio... si esa es la realidad, está sentenciado el asunto.
Ahí soy prudente porque honestamente esos sondeos obviamente tienen mucha riqueza, Sí, hay que sí. analizarlos en detalle y con frialdad, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que nadie es dueño de los votos de nadie, y todo depende del contexto electoral, del tipo de campaña, de cuestiones que pueden surgir y que claramente pueden desviar por un lado o por el otro las tendencias. Me parece que es más importante marcar acá en términos de hechos estilizados es el votante de Massa y de la Sota, si bien busca un cambio, el votante de una, digamos, es un votante de cambio, también es un votante que tiene más tradición filoperonista que tradición filorradical o gorila. Claro. Y yo creo que en ese sentido una campaña como la que está proponiendo el PRO, con una fórmula sobre todo, digamos, tan pura en el sentido de no buscar pluralismo y diversidad, sino sobre todo aferrarse a candidatos que vengan del riñón del PRO y sobre todo incluso, y esto es bastante paradójico, de la propia ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Todo esto lo que busca básicamente es impulsar la figura de Macri, y aquí yo tengo dudas respecto a si esto va a ser suficiente como para enfrentar el desafío de tener enfrente un candidato con todo el apoyo del Estado Nacional y de muchísimos estados provinciales. Ahora, una variable de la que por ahí no se habla mucho, y a ver, me voy a poner entre comillas a defender la posición del PRO en esto, es, decimos, bueno, ¿qué porcentaje de los votos de Massa son para Scioli y qué porcentaje irían a Macri? Ahora, ¿qué porcentaje de los votos de Macri irían a Massa? Bueno, la verdad que el voto de Macri es aún más oposición que el voto de Massa, ¿no? Y es menos filoperonista. Y aquí tenemos una duda importantísima, y es que nunca hubo una segunda vuelta en Argentina. Uh-huh. Con lo cual todas las preguntas son especulativas y bastante abstractas, sobre todo en un contexto en el cual la mayoría de la sociedad argentina todavía no está entusiasmada por la elección. Sí. Es más, la campaña es ilegal, incluso la que hace el gobierno, por supuesto, con el uso o el abuso de la cadena, ¿no? Sí, es muy interesante, pues se disparó este fuerte debate respecto de ese programa de Tinelli, el primer programa del Bailando, donde hubo la visita de estos candidatos, los tres principales candidatos. Y en realidad la gente se quejaba, algunos, incluso un documento de la Iglesia muy crítico, instando a los candidatos a no farandulizar la campaña, etcétera. Bueno, la campaña política hoy es ilegal. La campaña empieza 3 semanas antes de las elecciones según la actual legislación. Entonces, si queremos una campaña larga como Estados Unidos, tenemos que cambiar la ley. Y si queremos una campaña corta como Reino Unido, tenemos que entender que lo único que pueden hacer los candidatos ahora es ir al programa de la farándula. No pueden ir a programas políticos, excepto que sean invitados, no pueden hacer campaña política. Por eso el abuso de la cadena es tan condenable. Claro, sí, de eso estuvimos hablando al principio. Te llevo un tema muy relacionado con este. Hoy está en el tapete de discusión si el debate presidencial debería ser una obligación o no. Hay postura encontrada, yo no he tomado la mía. Ahora, yo hago un diagnóstico, quizá no comparta. Yo creo que la ausencia de debate no es tanto un problema de oferta, sino un problema de demanda. Quiero decir, a ver, muy poca gente se interesa realmente por el debate, y además hay una cuestión que para mí no es menor, que es que después de un ciclo como este, de un ciclo populista, lo cierto es que si vos tenés que debatir lo que hay que hacer, tenés que ventilar, o bien tenés que mentir, o bien tenés que hacer silencio, o bien tenés que reconocer que va a tener que tomar medidas muy desagradables. Y la gente, la demanda, la verdad que no tiene ganas de escuchar eso. Entonces es como pedirle a muchos candidatos que se serruchan su propia rama, ¿no? Yo sé que esto por ahí no suena demasiado bien y que podés no estar de acuerdo, pero al menos así lo veo. No, el problema es mucho más de fondo, en realidad, y es que el debate no puede ser nunca circunscrito a las elecciones. El modelo democrático argentino, por lo menos cuando uno lee la Constitución, supone que hay un proceso de liberación constante en la sociedad, que involucra a la política, que involucra a la sociedad civil, a los sindicatos, a los empresarios, a los académicos, al resto de las asociaciones de interés, involucra a los medios de comunicación. Digamos, la sociedad debería estar permanentemente, no toda, pero digamos, por lo menos las élites, en un contexto, proceso de intercambio de información, de opiniones, donde tiene que haber respeto por el otro, tiene que haber un pluralismo permanente para alimentar las propuestas de política pública, y esto debería ser un ejercicio permanente, de ninguna manera circunscripto ni a las elecciones, ni muchísimo menos al formato televisivo, que no es el apropiado para discutir política pública. Entonces, es cierto que no hay demanda, porque es cierto que funciona mal la democracia argentina, y no la vamos a arreglar con un simple debate televisivo. Entonces es bueno que se empiece a hablar de debate, pero es malo que uno crea que la democracia va a funcionar bien
simplemente porque 3 o 5 u 8 candidatos vayan a la tele un rato, claro. se adapten al formato televisivo, se aprendan de memoria 3 o 4 frases, pongan cara de simpáticos y traten de no perder votos. Eso no es democracia. Bien, perfecto. Sergio, la verdad que me gustaría seguir charlando con vos, pero tenemos que ir al servicio informativo. Te agradezco el contacto y hasta cualquier momento. Hasta pronto, gracias por el llamado. Un abrazo.